Iglesia, Dios los bendiga. Es un honor y un gusto poderlos acompañar esta noche. Le pido que disponga su corazón, que este mensaje llegue a su alma, pero sobre todo que atendamos cada una de las palabras del Señor Jesús que nos invita hoy a seguir con Él, a amarlo y de verdad a podernos consagrar una vez más delante de su presencia. Así que le invito a que vea este video de introducción y ya comenzamos con la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Y ahí en su Biblia usted verá un título que dice Conversión de Saulo. Y dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor, hoy yo te quiero dar gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias porque el hecho de que yo pueda escuchar este mensaje es una muestra de tu amor inigualable, Señor, hacia mi vida. Te doy gracias porque tú cada día, Señor, nos permites escuchar tu voz. Y de verdad, Señor, hoy ponemos en tus manos esta palabra para que tú, bendito Dios, nos hables a través de ella. Oro en el nombre de Jesús para que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Señor, y podamos de una manera sincera y honesta seguirte, amarte, Señor, y poder escuchar lo que tú quieres para nosotros. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de este mensaje es Transformados en la Fe. Y este pasaje me pareció muy oportuno teniendo en cuenta que ya estamos finalizando un año, en donde casi que todos lo que hacemos es un análisis de lo que fue este año, de lo que tal vez no hicimos y de lo que queremos hacer en el próximo. Hay algo muy común y es que cada uno de nosotros, cada vez que va a arrancar un año, nos planteamos planes, propósitos, proyectos. Tenemos en mente tantas cosas, pero a la larga no sabemos realmente qué es lo que Dios quiere para este nuevo tiempo. Y lo más importante, cada vez que nosotros planeamos algo, es entender que estamos sujetos a la voluntad y a la soberanía de nuestro Dios. Así que quiero que leas conmigo estos pensamientos. Dice, cada vez que se acerca un nuevo año, en nuestra mente lo primero que aparece es la palabra plan. Y así es, tenemos muchos planes. Y de pronto yo te hablo a ti que no te has dado la oportunidad de conocer a un Cristo real,
Tal vez en ti hay planes sumamente ambiciosos. Quieres el próximo año lograr algo que tal vez este año no alcanzaste. Éxitos profesionales, dinero, algo que realmente te apasione y que mueva tu corazón. Pero en medio de todos estos planes hay que preguntarnos, ¿y dónde está Dios? Éxito, reconocimiento, crecimiento profesional e incluso crecimiento ministerial, y con esto quiero que prestes mucha atención, son muchos de los propósitos que rondan en nuestra mente para un nuevo año. Y te digo con esto que no está mal tener planes, para nada. De hecho, es algo muy bueno que nosotros nos podamos proyectar en la vida, porque si no lo hiciéramos, seguiríamos como siempre. Y no hay nada más bonito que nosotros podamos crecer y avanzar. Y que si hacemos una retrospectiva de lo que fue nuestra vida este año, y si vivimos el próximo, podamos pensar y decir, hey, sí, he crecido, he avanzado, he hecho cosas que tal vez me había planteado y lo he logrado. Y eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿está la esencia de Dios allí? Y cuando te hablo de la esencia de Dios, es que en cada plan el centro y el foco sea Él. ¿Y por qué hablaba incluso de crecimiento ministerial? Porque muchas veces podemos crecer en conocimiento, podemos adquirir nuevos lugares de honra en una iglesia, pero eso no nos garantiza que esté la esencia de Dios allí, que esté Dios mismo allí. Y algo que me parece maravilloso de este texto, en Hechos capítulo 9, es cómo Dios tiene el control total de nuestra vida y cómo su soberanía y su poder se muestra de una manera infinita e increíble, incluso a través de un ser humano que lo despreciaba. Así que para Dios no es nada imposible que tú llegues a sus pies. Es más fácil tomar el camino de una decisión propia en donde yo decido creer en Cristo para evitarme tantos baches y problemas. Pero muchas veces cuando rechazamos a Dios y Dios necesita, más bien desea de nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él, Él puede hacer lo que sea para conseguirlo, así como lo hizo con Saulo. Dios es soberano e incondicional con nosotros. Y esta palabra soberano quiero que la tengas en mente, porque no hay nada más hermoso que descansar en la soberanía de Dios. Dice que aun cuando en nuestros planes su presencia no es necesaria, hace todo para encontrarnos con Él. Piensa si de pronto en los planes que ya has organizado para el próximo año está la esencia de Dios. O si tal vez te estás dando cuenta en este justo momento que en esos planes has sacado por completo la presencia de Dios. Pero aún así, Dios hace lo posible y hasta lo imposible para que nosotros nos encontremos con Él. Así que vamos a empezar con un primer punto, que es planes interrumpidos. Y creo que este es de mis puntos más especiales porque no hay nada más espectacular y hermoso que Dios interrumpa nuestros planes. Muchas veces he escuchado que cuando uno dice no, es una negativa total. Y yo creo que el hecho de decir no es un sí. Le estoy diciendo un no a algo, pero le estoy diciendo un sí a otra cosa. Muchas veces cuando decimos no, por aquí no es, no me conviene, le estoy diciendo sí, sí Señor, te estoy escuchando. Así que no hay nada más valioso y nada más increíble que sentir que Dios interrumpe nuestros planes, porque en medio de esa interrupción vemos una misericordia que no tiene límite. Así que te invito a que leas Hechos capítulo 9 versículos 1 y 2, que dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Quiero detenerme ahí. Saulo, un hombre muy conocido, un hombre muy inteligente, judío, también romano, un hombre
que se dedicó incansablemente a atacar a todos los cristianos, los primeros cristianos que aceptaron al Mesías. Y no solo atacarlos, sino incluso a matarlos. Un hombre que conocía de arriba abajo la ley y la defendía a capa y espada, y no concebía que este hombre, Jesús, que murió como un mártir, fuera el salvador del pueblo judío. Por eso los atacaba. Y me parece muy importante cuando dice estaba ansioso por matar a los seguidores, es decir, sus planes estaban enfocados a seguir en esta tarea. Muchas veces nosotros estamos enfocados ansiosamente en cumplir un plan. Dice, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Es decir, él ya tenía todo planeado. Voy a ir a hablar con el sumo sacerdote, voy a pedir estas cartas para que me ayuden a erradicar a todos estos hombres y mujeres que siguen a Jesús en las sinagogas de Damasco, y yo me encargaré de ellos, los llevaré arrestados y los llevaré encadenados. Ese era su plan. Muchas veces tenemos planes y están pero perfectamente diseñados y calculados milimétricamente día a día. Pero aquí es donde yo te digo, para Dios no hay nada imposible. Dice, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Su intención. Y yo quiero decirte algo, y es que nuestras intenciones no cuentan por encima de las de Dios. Así que tú puedes haber planeado lo que quieras. Tu intención puede ser buena e incluso mala para alcanzar algo. Pero esa intención y ese plan nunca estará por encima de lo que Dios tiene preparado para ti. No hay nada más hermoso y esperanzador que esperar que Dios interrumpa nuestros planes. Y esto me habla de esperanza, porque muchas veces nuestros planes nos llevan al fracaso. Pero la misericordia de Dios es tan grande que impide incluso que nosotros fracasemos, porque interrumpe nuestros planes. Y Saulo tal vez en este momento no tenía ni la menor idea, y lo puedo decir con certeza, que Dios iba a interrumpir su plan, porque ni siquiera creía en un Jesús. Para nada. Tenía todo fríamente calculado. Pero mira lo que dice Proverbios 16:1. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Así que si tú eres de esas personas que te estás escondiendo de Dios y crees que Dios no va a incidir en nada de tus planes, pues déjame decirte que estás completamente equivocado. Que si estás escuchando este mensaje es porque Dios te está buscando hace mucho tiempo. Y en algún momento, si tú no lo recibes ahora, de alguna forma va a interrumpir todo tu plan para que te encuentres con Él. Y esto es lo que vamos a ver más adelante con Saulo. Me impresiona y me impacta ver cómo un hombre tan malo, un hombre con cero piedad, cero misericordia, un hombre que defendía su conocimiento a lo que fuera, termina siendo uno de los más importantes y grandes predicadores de Cristo a lo largo de la historia mundial. O sea que esto me habla que para Dios no hay nada imposible. Y que así nosotros nos queramos creer superpoderosos y que tenemos el control de absolutamente todo, déjame decirte que estamos muy equivocados. Que Dios en cualquier momento puede interrumpir nuestros planes. Pero cuando Dios interrumpe un plan, lo hace
por amor, lo hace por misericordia. Porque si tú te das cuenta, aún en los peores momentos del ser humano, incluso cuando Dios interviene y aparece un tiempo fatídico para el ser humano, todo lo que sucede lo lleva al reconocimiento de la gloria de Dios. Y cuando reconocemos la gloria de Dios, es que tendremos una recompensa. Así que todo, lo que sucede nos lleva a vida eterna. Ahora quiero que veas conmigo el segundo punto de este estudio, que es el propósito de la interrupción. Dios no obra porque sí, y no obra porque se le ocurre, porque no tiene nada más que hacer, para nada. Todas las obras que Dios hace tienen un propósito. Y quiero que tú descanses en esos propósitos, porque lo único que Dios te está demostrando cuando te interrumpe es que te ama mucho. De lo contrario, dejaría que hicieras lo que quisieras. No estarías en su mente, ni en su corazón. Y eso es algo que me impacta y me emociona y me invita a decirle: Señor, interrumpe mis planes cada vez que quieras, porque me estás garantizando que me amas. Y creo que cuando sucede este encuentro que ya vamos a leer con Saulo, él ni siquiera entendía la magnitud de lo que estaba pasando, porque para Dios era mucho más fácil dejar que Saulo siguiera haciendo lo que quisiera, a pesar de que estaba atacando a aquellos hombres y mujeres que lo amaban con su corazón. Pero aún así Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Haz lo que quieras, tú no me interesas. Pero cada vez que Dios se interpone en nuestros planes, cada vez que Dios nos da una bofetada y de pronto un sacudón bien fuerte, podemos decir: gracias, Señor, porque aquí nos estás mostrando cuánto tú nos amas. Vamos a seguir leyendo el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 3 al 9, que dice: al acercarse a Damasco, recuerda que él ya tenía un plan. Para cumplir esa misión, dice, o sea, él ya tenía preparado qué iba a hacer. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y me aterra y me impacta la actitud de Saulo en este punto, en este versículo 5. Porque lo que nos muestra la Biblia es que Saulo era un hombre muy fuerte. Un hombre que no se doblegaba a nada ni a nadie. Que tenía sumo respeto por sus autoridades, pero nada más allá. Pero cuando él toma esta postura de doblegarse y dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo, me impresiona, porque aún podemos ver que mediante el poder de Dios todos doblarán su rodilla. Esto lo dice la palabra en Filipenses 2, dice: y todos doblarán su rodilla y confesarán que Él es Cristo. Es decir, que Saulo se encontró con un poder superior que logró doblegar su orgullo. Logró doblegar su humanidad, su poder adquisitivo, su poder mental, su poder como un hombre conocedor, logró doblegarlo. Porque sé quién eres, Señor, se pregunta y se afirma con temor y miedo. Y aquí viene la soberanía de Dios, porque dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Para Saulo estas palabras fueron absolutamente impactantes, porque jamás en su vida él se imaginó que Jesús mismo lo iba a llamar a conocerlo. Hay algo muy importante aquí para resaltar, y es que en esta época habían muchos cristianos. ¿Por qué? Porque se empezó a formar la iglesia primitiva y empezó a coger una fuerza impresionante.
Pero fíjate que después de los apóstoles que conocieron a Jesús tangiblemente, las personas se convertían a Cristo por lo que habían escuchado, como nosotros, por fe. Pero Jesús tuvo tanto amor y misericordia por Saulo que se le presenta de manera personal. Le dice: mucho gusto, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No te parece maravilloso? Ahora, tal vez la única manera que él se convirtiera a Cristo era esta. Porque la dureza del corazón es tan grande, y sobre todo en un hombre como él, era tan grande que la única forma de doblegar ese duro corazón era por medio del mismo Cristo presentándose ante él. Dice el versículo 6, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús tuvo que usar unas cortas palabras, pero sumamente eficaces para que Saulo creyera en un Cristo verdadero. Así que los planes, Dios los interrumpe, claro. Y Dios los interrumpe por amor y misericordia. Dice después, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos. Estos hombres quedaron atónitos, porque eran hombres que acompañaban a Saulo a cumplir con sus misiones, que ya sabe cuáles eran: atacar, encarcelar, encadenar y llevar cautivos a Jerusalén a todo aquel que crea en Cristo, en las sinagogas de todas estas partes y en especial en estas de Damasco, porque allí se encontraba. Así que estos hombres quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo, después de haber escuchado semejante estruendo, y yo pienso que la voz de Dios, no lo puedo decir con certeza porque nunca he escuchado la voz audible de Dios, pero siento yo que la voz no tiene que ser un grito para ser potente. No sé si me entiende. Es contundente. Y la voz fue tan contundente que dice la palabra que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Dios tenía que demostrarle que lo que había sucedido no solamente era una imaginación, sino que él tenía que demostrarle que la realidad de Cristo es veraz. Por eso lo deja ciego. Dice, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Y creo yo que en estos 3 días, Saulo tuvo que reflexionar mucho. Y creo que una y otra vez se le pasaba por su mente esa voz. Y se le pasaba por su mente todos los actos que él había hecho, todas las palabras que había dicho de desprestigio al Señor Jesús. Tuvo que habérsele pasado por la mente cada una de las personas que atacó y que permitió sus muertes. Tuvo que haber estado muy conmovido y confrontado. Y Dios muchas veces cuando interrumpe nuestros planes nos tiene que dejar de esta manera para que en algún momento Él muestre su veracidad, su realidad y su poder. El único propósito que Dios tiene cuando interrumpe nuestros planes es que lo conozcamos y lo amemos tal y como Él lo hizo mediante su obra en la cruz. Dios no tiene otro propósito cuando interrumpe nuestro plan que es darle la gloria al Creador,
a nuestro Señor, es reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas, sobre tus planes, sobre tus intenciones, sobre tus pensamientos, sobre el próximo año. Nadie tiene la vida comprada, nadie sabe qué va a suceder. Todos deseamos que sucedan cosas, pero el único que dice sí o no es Dios. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto admitir cuando Dios interrumpe nuestro plan? ¿Por qué no entendemos que el hecho de que Dios interrumpa nuestros planes es porque quiere que lo conozcamos a Él? Y muchos de nuestros planes lo que hacen es alejarnos de Él. Claro, puedes obtener lo que has deseado, puedes obtener riquezas, fama, reconocimiento, dinero, personas a tu lado que sientes tú que llenan todos tus vacíos. Pero a la hora de la verdad, nada de estos propósitos te van a llevar a algo que es sumamente importante y lo único que vale la pena, que es la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Por qué no dejar que Dios interrumpa en nuestra vida para garantizarnos que aún si llegamos a quedar ciegos, entiéndame lo que le estoy diciendo, aún si tenemos que pasar por ese desierto, esa confrontación, ese momento conmovido de un corazón triste, si tenemos que pasar por eso, a la larga y al final del camino veremos la gloria de nuestro Señor? Mira lo que dice 1 Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Solamente Cristo tuvo que hacer una cosa que tuvo una magnitud y una repercusión gigante, que fue la cruz. Y ese es el propósito de Dios cuando interrumpe nuestros planes: llevarnos a la cruz, llevarnos hacia allá, llevarnos y decirnos: esto lo hice por ti. Saulo atacó muchas personas que le decían como un Esteban arrodillado mientras lo apedreaban, porque Saulo estaba ahí. Y decía: ok, aquí mismo estoy viendo al Espíritu, me iré con él, me iré con Cristo. Saulo tal vez decía: este hombre está loco, pero él tuvo que ver al mismo Jesús para darse cuenta que ese acto tan sublime que pasó en la cruz fue real y es real. Y este mensaje va para todos, personas que tal vez llevamos mucho tiempo en la fe y que nos chocamos en nuestra fe cuando Dios interrumpe nuestros planes y decimos: ¿pero por qué? Bueno, date cuenta, Dios te ama tanto que no quiere que te desvíes. Pero este mensaje también va a aquellos que tal vez por casualidad me estás escuchando y Dios te está buscando y lleva buscándote hace mucho tiempo. Y tal vez en este momento estás sintiendo: mis planes ya no están muy seguros, porque Dios los puede interrumpir. Y este es uno de esos. Me impacta mucho ver cómo Dios tiene tanta misericordia. Y tiene misericordia con cada persona, haya hecho lo que haya hecho. Porque el amor de Dios y el perdón de Dios sobrepasa límites, no tiene límites. Y Él te está invitando a que lo aceptes y lo reconozcas. Pero más que reconocerlo, es que realmente permitas que su Espíritu obre en ti, que te cambie. Porque es que Saulo no solamente se quedó con esa voz de ese día y dejó de atacar a los cristianos. No, Saulo se convirtió en Pablo, en un gran predicador,
en un gran hombre que extendió el evangelio lugar tras lugar. Un hombre que dedicó su vida no a hacer sus planes, a hacer los planes que Dios tenía para él. Dedicó su vida a hacer el plan de Dios, el plan de salvación para toda la humanidad. Y hoy damos gracias a Dios por la vida de Pablo. Porque si usted mira su Biblia, hay gran cantidad de libros escritos por él, inspirados por el Espíritu Santo. Así que Pablo se convierte en un utensilio valioso, en un instrumento útil en el reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué dudamos tanto de que Dios quiere que nosotros lo sirvamos a Él? Y muchas veces tenemos en nuestra mente que servir a Dios solamente se trata en una iglesia. Claro, así es. Pero es que el servir a Dios se hace en todo momento y en todo lugar, con tu testimonio, con tus vecinos, con tus amigos. Esta es tu servicio, tu boca. El evangelio. ¿Cuántas veces has predicado tú? Se acabó otro año y a nadie le predicaste. Se acabó otro año y lograste esconderte. Lograste que nadie supiera que tú eres cristiano. Se acabó otro año y tu familia está igual. Claro, es que la culpa es de ellos. No, Señor. ¿No te has puesto a pensar si la culpa es tuya? Así que no solo basta con decir, sí, Señor, interrumpe mis planes. No. ¿Qué voy a hacer yo con esa interrupción? Claro, primero darle gloria y honra al Señor porque interrumpió mi plan. Pero lo segundo, poner a disposición mi vida para que se cumplan no mis planes, sino su plan en mi vida. Y te aseguro que ese plan va acompañado de esto, de salvación a muchos, porque tú eres útil. En el propósito de Dios, todos aquellos que amamos al Señor somos útiles para su gloria, útiles para su reino. Pero se acabó otro año y no hemos hecho absolutamente nada con esto. Ahora veamos el tercer punto, dice la transformación en la fe. Y esto me impacta porque es aquí donde ocurre todo el desenlace de esta historia. Dios tenía que mostrarle a Saulo que él no era una fábula, que Jesús no era un cuento ahí de algunos hombres que se lo inventaron, sino que Jesús es real. Y su poder es real. Mira lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 20. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, un creyente. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Era un hombre consagrado a Dios, conocedor. Un hombre que amaba a Jesús, que tenía fe en Cristo. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Esto me impacta mucho, porque pese a que Saulo quedó ciego, pudo haber renegado, pudo haber peleado, pero lo que estaba haciendo era orando. Es decir, que ya había reconocido a Cristo y tal vez le estaba suplicando una nueva oportunidad. Y es aquí donde vemos la misericordia de Dios, porque Dios extiende su misericordia. Dios nos da nuevas oportunidades. Y por eso te digo, no te niegues a escuchar este mensaje, porque tal vez esta es tu última oportunidad con Él. Y te está diciendo, espera, quiero darte una oportunidad. Sí que él está orando. Dice, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y aquí vemos
una reacción humana de Ananías, porque le dice, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Y tenía toda la razón. Le estaba pidiendo a Dios que fuera a sanar a aquel hombre que los tenía azotados, que los tenía con miedo, que se tenían que esconder los cristianos porque este hombre iba a ir tras de ellos y tenía que ir a sanarlo. Es irónico, pero uno podría decir, Señor, ¿qué es esto? Haz justicia. ¿Cómo es posible que este hombre haya matado a tantos de mis hermanos y ahora me toque ir a mí a imponer mis manos y en tu nombre sanarlo? ¿Qué es esto? Tengo miedo. ¿Qué tal este hombre se arrepienta y cuando me vea me haga algo? Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. Ananías tenía miedo de enfrentarse a semejante hombre que tenía ya el poder de sus autoridades para arrestar a cualquiera que dijera que amaba a Cristo, y Ananías era uno de ellos. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Este versículo es muy importante, estos dos versículos, porque primero nos muestra que para Dios no hay casualidades, que cuando Dios llama a Saulo era porque lo tenía como un instrumento elegido. Sí, tuvo que permitir que le hiciera tantas atrocidades para luego decir, miren mi cambio, porque lo hizo Dios. Miren el cambio que yo hice. Miren mi gloria a través de la vida de Saulo. Y era un instrumento sumamente importante porque llevaría el mensaje a los gentiles, o sea, a usted y a mí, a los reyes, a los altos mandos, pero también al pueblo judío. Es decir, que a través de Saulo o de Pablo, le daría otra oportunidad al pueblo judío para escuchar el mensaje de Jesucristo. En todo esto usted no ve una gran misericordia, yo sí la veo. Y dice, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Acá no le está diciendo, y le voy a mostrar cuántas riquezas se va a ganar en mi nombre. La vida cristiana no es fácil. Y esto te lo digo para animarte justamente, porque tal vez en tus planes o ya Dios ha interrumpido tus planes y has sentido que todo esto ha traído sufrimiento y dolor. Bueno, Él no lo advierte, pero es que en medio de esto es cuando Dios empieza a glorificar. Dice el versículo 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. Yo creo que él tenía mucho miedo y ese hermano Saulo es como, ay Dios mío, ayúdame. Pero bueno, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante. No dice solamente para que recobres la vista y hasta aquí llegamos. Dice para que seas lleno del Espíritu Santo. Y esto me hace recordar los milagros de Jesús. Si usted lee los milagros de Jesús y los estudia, para Jesús lo más importante era el cambio del corazón y luego la sanidad física. Siempre, en todo milagro, Jesús buscaba el cambio de corazón. Y acá le dice, listo, vas a ser sano, pero vas a ser lleno del Espíritu. Es decir, que vas a tener que ser transformado por completo, le estaba diciendo a Pablo. Al instante, algo de escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Es que eso pasó inmediatamente. Él no lo dudó. Y nosotros
Y te lo hablo con autoridad, tú has visto la gloria de Dios en muchas circunstancias, pero aún así sigues dudando y sigues diciendo, ay, no, es que ser cristiano es como muy difícil, yo mejor no me meto ahí. No, este hombre se levantó, se bautizó y después comió algo y recuperó las fuerzas. Para Saulo quedó completamente claro que lo primero es el trabajo del Espíritu y lo segundo viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero nosotros estamos acostumbrados a buscar primero lo que me conviene material y físicamente y luego cuando ya esté mal me acuerdo que existe un Dios. Y dice el versículo 20, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Imagínense ese temor y ese terror de estos hombres que empezaron a decir, ¿en serio este Saulo de Tarso? ¿En serio nos vamos a quedar con él? Y como que yo creo que al principio lo miraban con duda, como espero que este cambio sea real porque mire cuántos estamos aquí y no. Y mire, dice enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús. ¿En dónde? Quiero que usted lea, en las sinagogas. ¿Dónde él había pedido el permiso? En las sinagogas. ¿Dónde le había dicho al sumo sacerdote, déjeme ir a coger a todos esos cristianos? ¿En dónde? En las sinagogas. Así que él fue a ese lugar donde tenía su plan, pero ya su plan era totalmente diferente. Y dice que fue a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente, y esta palabra quiero que usted la subraye, verdaderamente el Hijo de Dios. Verdaderamente. Tu encuentro con Jesús debe ser real. Porque si tú eres cristiano por tradición o por escucha, mas no has tenido un encuentro real con Cristo, tu fe va a tambalear. Tus planes van a seguir siendo los tuyos y no vas a querer que Jesús los interrumpa. Y me impresiona mucho cómo este hombre, siendo tan opuesto, comienza a hacer la obra de Cristo. Así que Dios puede transformar, claro que sí. Y la única forma de ser transformados es por medio de la fe. Dios en su infinita misericordia nos transforma cada vez que permitimos que no sean nuestros planes, sino que sean los suyos en nuestras vidas, los suyos. No lo que tú creas, no lo que tú quieras. El plan de Dios es tan perfecto que, claro, traerá momentos difíciles, pero luego su gloria será manifestada. Mira lo que dice 2 Corintios 3:16 al 18. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, tú ya no tienes esa ceguera, esas escamas, sino que ya ves a Cristo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y esto me impacta porque cada vez que dejamos que Dios interrumpa nuestros planes, somos transformados. Y esa transformación es nada más y nada menos que a la imagen de Cristo. Y eso nos hace crecer. Y eso nos hace madurar. Y eso nos hace enfocarnos en lo importante que es Él. Así que el propósito de la transformación en la fe es la gloria del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. No es tu gloria, no es tu plan, no es lo que consigas, es lo que tú puedas hacer mediante Cristo, es lo que tú dejes hacer mediante Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a que Dios interrumpa tus planes? Y te lo pregunto porque ya estamos a vísperas de empezar un nuevo año, donde tal vez tienes tu vida completamente planificada, pero estás dispuesto a que en cualquier momento Dios diga, por ahí no es, y te interrumpa. Yo sí estoy dispuesta, porque sé lo que voy a conseguir, porque sé que tal vez va a ser difícil, pero Él tiene un propósito glorioso y de eso no tengo duda. Tal vez no tenías en tus planes escuchar este mensaje, pero Dios sí. Y este es un medio en el cual Dios puede interrumpirte y diciéndote, espera, por ahí no es. Así que quiero que te invito, perdóname, a que cierres tus ojos y le digas, Señor, hoy yo te quiero dar gracias por este mensaje. Gracias porque esto me muestra con cuánto amor tú nos amas y cuánta misericordia tienes conmigo. Gracias, Señor, porque hoy me has podido hablar y tal vez ya tengo todo tan planeado, pero no me he dado cuenta que eso no es lo importante, sino que lo importante es que yo pueda estar contigo, que la esencia tuya esté en cada uno de mis planes, porque si tú los interrumpes, podré ver tu gloria, Señor. Hoy te pido perdón si me he apartado de ti. Te pido, Señor, que este nuevo año yo pueda realmente consagrarme a ti, pueda vivir bajo tu dominio, bajo tu poder, bajo tu soberanía, y pueda comprender que no hay nada más valioso cuando tú nos sostienes, cuando tú nos diriges, Señor. Hoy te doy gracias por esta palabra y te pido humildemente para que tú, Señor, nos la recuerdes cada vez que planeamos algo, cada vez que queremos desviarnos, e incluso nos la recuerdes aun si hoy no te queremos recibir. Tú no la sigas recordando, porque yo sé que tú tienes planes más grandes para nosotros. Tus pensamientos son más grandes para nosotros. Y lo más importante es que tú nos amas y a través de nuestras vidas tú quieres mostrar tu gloria, Señor. Hoy te doy gracias por este mensaje. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Les doy las gracias por haber escuchado este mensaje. No lo deseches. Escúchalo otra vez, compártelo y ten presente que no hay nada más hermoso que Dios interrumpa tus planes. Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.